Continuando con nuestra programación, invitamos al doctor Rommel Vargas, coordinador de cuadrillas en el Carnaval de Río Sucio este año. Él ha sido actor del carnaval por más de 40 años, es escritor de literatura matachinesca, compositor de letras de cuadrillas, autor de 20 cuadrillas del Carnaval de Río Sucio y director de la cofradía Los Vargas, con tradición de 3 generaciones desde principios del siglo pasado. Es odontólogo de la Universidad de Antioquia. Desde sus primeros estudios tuvo afición por las letras, liderando programas culturales en la emisora local y también dirigiendo periódicos juveniles. En 1979 incursionó por primera vez en el Carnaval de Río Sucio, participando en una cuadrilla, y desde entonces, por más de 40 años, su pasión por la cultura del carnaval lo catapultó como un consagrado matachín, fungiendo como artífice de 20 cuadrillas con las cuales ha participado en la gesta de la mayor manifestación cultural de Río Sucio. El Carnaval de Río Sucio es una herencia cultural familiar de sus mayores. Escuchemos su presentación acerca de los decretos y poesías en la comparsa. Bienvenido, profesor. Probando. ¿Sí se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Bueno. Muy buenas tardes, público presente. Muchas gracias, Jorge Giraldo, por la invitación y la invitación más que todo al Carnaval de Río Sucio. Es un honor compartir cultura con esta bella ciudad de Jardín y todas sus gentes. El maestro Julián Bueno, te agradezco mucho porque me allanaste el camino. Y tú has hablado el porqué y el qué del Carnaval de Río Sucio. Yo voy a complementar su exposición con el cómo muchos elementos culturales y acciones se integraron para formar una cultura de nuestro bello carnaval y la cultura de nuestra región, Río Sucio y sus partes aledañas. Narrativas pueblerinas, ya el maestro Julián explicó por qué es el Carnaval de Río Sucio y también que nosotros no somos comparsas en el carnaval, sino cuadrillas. Y también aclaro aquí un término que es muy, lo vamos a utilizar mucho, y es el término matachín. Matachín es la persona que se disfraza en el carnaval. Somos los actores del carnaval. Matachín es el sacerdote oficiante del ritual del carnaval. El carnaval es ritualista por excelencia, es prácticamente su esencia. Me presento. Mi nombre es Rommel Vargas Serna, matachín de nacimiento del Carnaval de Río Sucio. Desde mi incipiente infancia, recuerdo a mi padre metido en un overol de satín rojo que le cubría la cabeza, que le cubría hasta la cabeza, donde sobresalían 2 cachitos negros puntiagudos. Cubría su rostro con un antifaz igualmente negro y los labios pintados de rojo. Era un matachín disfrazado de monicongo que se aprestaba a participar en el Carnaval de Río Sucio el domingo de cuadrillas en el año de 1959. Con el tiempo también mi abuelo me platicaba sobre sus legendarias cuadrillas de las fiestas de matachines. Él era un viejo del siglo XIX que fungía de su rancio abolengo en la aristocracia payanesa. Por mi parte, ante esta herencia matachinesca, más el carnaval que no descansaba, me disfracé por primera vez en 1979. Y después conformé con mi familia la cofradía de los Vargas, con la cual llevamos 40 años de esta herencia cuadrillera, donde participamos desde hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, después de la muerte de nuestros patriarcas. Hago una corta introducción que ya son apuestas que uno hace sobre el carnaval de acuerdo a su experiencia y al conocimiento que se tiene. Y digo así: Río Sucio, el carnaval, el diablo y las cuadrillas
son la misma expresión cultural como consecuencia de un sincretismo. Además, podemos agregar que somos consecuencia de una confrontación entre dos pueblos asentados en el mismo lugar y cuyo enfrentamiento por siglos contribuyó a moldear nuestra cultura. Dos palabras muy importantes: sincretismo y confrontación. Y vamos a ver por qué. Paso a desarrollar el segundo título de esta exposición. Dice: y los astros se alinearon para dar origen a un carnaval. El carnaval de Río Sucio tiene un origen multicausal: el sincretismo de tres razas: blanca europea, indígena americana y negra africana. 2. El poderoso dogmatismo religioso imperante desde la conquista. 3. El descubrimiento en su suelo de ricas vetas de oro. Y 4. La ubicación geográfica de Río Sucio sobre el camino real que desde Lima conducía a Cartagena de Indias. 4 condiciones básicas que inclusive yo me atrevo a decir que si se saca una de estas, el carnaval no fuera lo que es actualmente, ni significaría lo que significan los carnavales del mundo y de nuestra nación. Pueden haber muchas otras circunstancias, desde luego, pero estas 4 son básicas. Y vamos a hablar de cada una para que entendamos un poco más. El sincretismo. Es claro que al confluir 3 razas, indígena, blanca y negra, por 3 siglos en el mismo sitio, cada una aportó elementos culturales que se fusionaron para dar origen a una cultura y al carnaval. 2. El poderoso dogmatismo religioso desde la conquista. Los carnavales en todas las civilizaciones a través del tiempo son de origen religioso. Basta con recordar a los sumerios y sus ofrendas a los primeros dioses, o a los griegos y las celebraciones a Dionisio, dios del vino y el teatro, o a las fiestas saturnales en Roma en honor a Saturno, dios de la cosecha y la agricultura. Y fue allí en Roma donde se originó el nombre carnaval, cuando el imperio de los 1000 años acogió la religión cristiana. Dada esta condición litúrgica, en el segundo mes del año, el pueblo se preparaba para iniciar la cuaresma, la cual obligaba al carnelavare o carnelevare, término que luego se acuñó como carnaval y que en latín significa abandonar la carne o quitar la carne. Ante esta situación planteada por la nueva religión, el pueblo romano promulgó lo contrario, o sea, dar un desafuero o libertad a la carne, aprovechando los saturnales y el homenaje a Baco, dios del vino, celebración que se hacía en enero, antes de comenzar la penosa abstinencia o ayuno que precedía a la Semana Santa. Y tal vez fue por mofa, hilaridad, o para asegurar la sentencia sagrada, que a esta fiesta pagana se le llamase carnelevare, o más propiamente dicho, carnaval, un derivado del pecado de la carne por la religión cristiana. Y este nombre carnaval se expandió por toda Europa, porque los carnavales están en toda Europa y luego nos los trajeron a América y está diseminado por toda nuestra América, que en esa época era nuestra América India, y se convirtió pues en la América que actualmente vivimos. Tercero, el descubrimiento de ricas minas de oro en Río Sucio. Este hecho fue decisivo, puesto que aglutinó todos los poderes vigentes del Imperio Español, desde lo militar, político y económico hasta el más poderoso, la Iglesia de Cristo. Deben de saber ustedes que en el Renacimiento el poder más grande que había era el de la religión católica. En esa época los papas eran los que coronaban los reyes en Europa, por eso era el poder más grande que había. La riqueza generada por el oro atrajo una migración abundante desde ingleses, franceses, alemanes y turcos, con los cuales también llegó el desarrollo, la cultura literaria, las compañías de teatro español y la zarzuela, que tanto aporte dejaron para el carnaval. Términos que hay que aclarar acá. Vea, cuando los conquistadores llegaron a América y descubrían entre los reinos conquistados la riqueza más grande, la cual perseguían, que eran las minas de oro, el imperio español sentaba sus reales y llegaban pues lógicamente alcaldes, oidores, auditores para lo del quinto real. Del oro explotado, la quinta parte iba para la corona española. Entonces,
El Real de Minas era una fundación totalmente imperial, con todos sus, en lo social, político y militar, y también el mayor imperio, la iglesia. Por lo tanto, en el Real de Minas de Quiebralomo, que queda ahí como a un cuartico de hora de Río Sucio, ahí se refundó el Real de Minas de Quiebralomo con su parroquia de patrono San Sebastián. Los indios desplazados y los resguardos fueron a un sitio también muy cerca, la montaña, y allí también se les hizo su parroquia, se les fundó su parroquia con patrona la Candelaria. Entonces así quedaron los pueblos divididos y lo más significativo en este sentido es que enfrentados y confrontados. Y fue una pelea de 300 años donde hubo mucha sangre y muchos muertos. Desde sus albores es innegable que la ubicación privilegiada de esta fundación obligaba a pasar por su territorio toda la migración proveniente del norte y del sur de los reinos conquistados. Por allí trasegó el comercio, la educación y el conocimiento de la época. Dicha confluencia variopinta obligada fue un pilar decisivo en la cultura que iniciaba, además que no permitió que desapareciera o cayera en el olvido. Bien, y con estas 4 condiciones que acabo de explicar, pueden ver ustedes cómo nos quedamos ya conducidos hacia el origen de una nueva cultura, entre ellas el carnaval. Paso a desarrollar el tercer título de esta exposición. Una confrontación de siglos originó diablo y lenguaje de carnaval. Al llegar la conquista española en 1539 al sitio de Río Sucio ocurrió la primera confrontación entre conquistadores e indígenas. Luego, cuando se descubrieron ricas minas de oro, continuó la confrontación entre los pueblos, entre los explotadores del metal y los indígenas, desposeídos. Pasaron 300 años de colonialismo español hasta el año 1815 y el enfrentamiento entre estos dos pueblos aún continuaba. Para ese año de 1815, los dos pueblos enfrentados conciliaron vivir en el mismo lugar donde hoy está fundado Río Sucio, pero con la condición de juntos pero no revueltos, lo que originó una convivencia en el mismo sitio, pero separados por una cerca. O sea, que el enfrentamiento continuó a través de la cerca con improperios, sátiras y burlas permanentes. Y al fin, en 1846, después de 300 años del primer enfrentamiento, se expidió el decreto por el cual se fundó el municipio de Río Sucio, independiente del cantón de Supía, y quedó sellada la unión definitiva de estas dos comunidades. La ganancia cultural de este enfrentamiento durante 3 centurias fue la aparición del diablo del carnaval, quien sanó para siempre esta diferencia. Y también quedó como legado el desarrollo de un lenguaje crítico, satírico, burlesco, contestatario y farsante, que se constituye en otro aporte para el carnaval, el cual se denomina lenguaje matachinesco. Términos para aclarar: lenguaje matachinesco, lo acabo de decir, producto de ese enfrentamiento entre dos pueblos, pero ya a través de una cerca. Crearon un lenguaje que lo retomó el carnaval. Matachín, ya dijimos que es la persona o el sacerdote que se disfraza para los rituales. Real de Minas de Quiebralomo, las fundaciones del Imperio Español para explotar el oro. Quiebralomo queda muy cerca a donde actualmente está fundado Río Sucio, a un cuarto de hora. Y las parroquias de la montaña y la parroquia de Quiebralomo, San Sebastián para Quiebralomo, que eran los descendientes de españoles, y la montaña para los indígenas, que les tocó pues la más dura y la más negativa. El término Carnaval de Río Sucio lo acaba de decir el maestro Julián. En 1912 se decidió que se llamara Carnaval de Río Sucio. Y la efigie del diablo fue en 1915, 3 años después, cuando se decidió Carnaval de Río Sucio. La efigie como diablo no existía todavía, no había una representación, ninguna figura que representara el carnaval. Por eso se le dice Carnaval de Río Sucio y no Carnaval del Diablo. Prosigamos con esto, que ya la cosa empieza como a generar mucha cultura. Y el título número 5 dice: y el diablo se volvió carnaval. En 1915, cuando el diablo fue materializado y entronizado como ícono del carnaval, desde tiempo atrás el sincretismo étnico ya concebía la idea del personaje. Y fue así como el diablo del carnaval se encarnó en el cuerpo antropomorfo, antropomorfo del diablo religioso, pero retomó el rostro felino del jaguar con sus largos colmillos. Se puso el rabo y los cuernos del vacuno africano.
copió las alas del dragón o murciélago europeo, abrazó la diosa de la chicha en el calabazo sagrado, se cubrió con la paruma indígena, se enrolló la culebra de sus ancestros africanos, símbolo de sabiduría, y se adornó con collares y brazaletes de caciques y reyes afroeuropeos perdidos en el polvo de los tiempos. El cetro de esta majestad fue el tenedor europeo que terminó en tridente. Luego, el pueblo culminó la farsa estampando en los pliegues de la bandera ese rostro felino y coronó el asta con una china indígena para avivar el fuego de la tea que da la vida, el dios sol, para que así nunca falte su rayo poderoso en las gestas centenarias de su infernal carnaval. Los matachines, cuando hablamos del diablo y del carnaval, nos vamos como inflando. Un día estos salimos volando. Bueno, ya como ustedes ven la transformación del diablo, de ese diablo religioso en diablo cultural, diablo de la unión y la confraternidad, vamos a pasar al sexto título, que dice: bueno, antes de este título, voy a leer uno, antes de que se me pase que se me vaya de lado y no lo lea. Y por eso escribí pues la exposición, porque no quiero que me olvide ningún detalle de esto. Y es el título que dice: en la tierra del oro y el conflicto se apareció el diablo. ¿Cómo fue que se apareció el diablo en Río Sucio? Voy a retomar un poco las palabras del maestro Julián y dice: al unificar las dos comunidades enfrentadas, se unificaron las fiestas religiosas y los clérigos de las dos parroquias, celosos de este nuevo orden, quisieron asegurar la convivencia anhelada, lo que sentenció una mezcla con el fuego eterno a quienes no cumplieran el convenio. Por lo tanto, el árbitro más apropiado para cuidar lo pactado fue el diablo, Luzbel, el ángel bello, el ángel rebelde, una deidad intermedia. Con dicha sentencia clerical para un pueblo temeroso frente a la suerte de su destino, no es difícil imaginar una transmutación cultural en el imaginario colectivo, por lo que en el riosuceño comenzó a gestarse el concepto de un diablo vigilante, un diablo garante, una deidad amistosa como las recientes deidades ancestrales intermedias, Sixaraca el jaguar, el mandingas africano, o los espíritus de la selva, o el sol, o la diosa de la chicha representada por el calabazo, que no es otra que la madre tierra, todos proveedores de vida. Por esa trama sincrética o gesta cultural, es que podemos afirmar que el diablo del carnaval no es un diablo religioso, puesto que pasó a ser un espíritu diferente, un diablo bueno. Fue entonces cuando en el imaginario colectivo del riosuceño se gestó la idea de un diablo conciliador, guardián de la esperanza y de la unión. Este concepto sobre nuestro diablo es el que sintetiza la cultura del carnaval. Ese diablo satírico, crítico, malicioso, bullanguero, alegre y socarrón, es el que concilia las almas y prende fuego al espíritu del carnaval. Paso a definir lo que es el diablo del carnaval, ese diablo cultural, y lo que es ese diablo para los riosuceños y a todos los que nos ha embargado esta cultura del carnaval de Río Sucio. El diablo para el riosuceño es un pensamiento, un sentimiento. El diablo para los riosuceños es una emoción, es un concepto. Este concepto se forjó o empezó a forjarse en la mente, en el imaginario colectivo del riosuceño, desde 1815, cuando dos pueblos conciliaron en vivir juntos y dijeron, o pensaron, hay que organizar este problema y nos vamos a vivir a un solo sitio, aunque sea juntos pero no revueltos, pero allí empezó ese diablo en el imaginario colectivo a decir, hombre, arreglen el problema. Ellos no sabían cómo ni quién los iba a unir y se fueron para allí. Se inventó pues el lenguaje matachinesco y resulta que cuando el diablo se entronizó en 1915, después de 100 años, el poeta que recibió al diablo, que lo entronizó, le hizo la bienvenida, José Trejos, quizás el mejor poeta que ha dado el carnaval de Río Sucio, lo recibió con las siguientes palabras: hacía 100 años que estabas entre nosotros y no te habías dado a reconocer. Palabras lapidarias quedaron grabadas en piedra, porque es una frase
la cual nos identifica y nos da a entender por qué queremos tanto a ese diablo, porque es el diablo de la unión, de la confraternidad, el diablo de la hermandad. Bueno. Ya he explicado todo esto ya sobre el diablo. Yo creo que ustedes ya son especialistas en diablo de carnaval. Seguimos con el sexto título y dice, y el carnaval se hizo palabra. La expresión verbal y escrita con la cual se manifiesta y transmite el argot cultural del carnaval de Río Sucio constituye lo que se denomina lenguaje matachinesco, cuyo origen puede buscarse en ese enfrentamiento de centurias donde la crítica, la sátira y la burla soterrada ayudó a moldear esta expresión oral. El lenguaje singular de la República del Carnaval se expresa en canto y declamación, con un estilo versificado o poético, en género lírico, épico y dramático, con sátira, crítica y socarronería. Este lenguaje farsante se acompaña de un tono y ritmo peculiar que da al matachín una voz única y distintiva cuando expresa sus ideas y emociones. El Carnaval de Río Sucio, por naturaleza, es esencialmente ritualista y el lenguaje matachinesco es el medio por el cual recrea su esencia y su espíritu. La realidad se construye a través del lenguaje y la cultura. La cultura no muere porque deje de existir, la cultura muere porque la olvidamos. Bueno, llegado a este punto cultural y al lenguaje matachinesco, voy a declamar algunos versos con este lenguaje, algunas estrofas, para que ustedes se lleven como una impresión, ¿qué es eso del lenguaje matachinesco? ¿Y eso cómo hacen? ¿No es cierto? Entonces voy a declamar algunas y bueno, voy a explicar. Estas primeras estrofas, un poeta de Río Sucio, Matachín, se inspiró para cantarle a su tierra. Yo hoy me inspiro con estas mismas palabras para dedicárselas a esta bella ciudad de Jardín, a la belleza de su paisaje y a sus mujeres tan hermosas. Dedico estas estrofas que así las declamó un matachín. Te saludo, pueblo de nobleza, al son de la alegría que se levanta, donde la misma natura canta, todo lo grande con sin par belleza. Tierra donde los pinceles dibujan manantiales y los querubes celestiales hacen sonar sus cascabeles. Mujeres con perlas y corales, adornadas con rosas y alelíes, sus cantares de mirlas y turpiales, y en sus labios cascadas de rubíes. Hasta acá pues se inspiró y me inspiro yo con el matachín. Y este mismo matachín, en Río Sucio, pues en Río Sucio se decreta y uno se sube a una ventana y está todo el público allá, y uno satírico, burlesco, otros son poéticos, en fin, lo cierto es que a usted le sacan los trapitos al sol allá. Allá usted, de acuerdo a cómo se manejó en los 2 años donde no hubo carnaval. Les cuento algo en Río Sucio en los años 50, 60 del siglo pasado. Había un parquecito muy hermoso, muy bonito, muy ecológico, adornado con figuras de pino. Había un águila con las alas extendidas, una casita ensoñadora de esas de hadas hecha en pino. Y había una culebra que subía enroscada por una rama, daba la vuelta y bajaba al otro lado. Debajo de la culebra había una banquita en ese parque. La cuestión de esa banquita es que allá iban los enamorados a sus citas furtivas, a sus amores, pero en esa época, años 50, 60 del siglo pasado, era prohibido. A una novia no se podía coger ni de la mano ni llevar del brazo. Entonces la sentencia moral era bastante fuerte. Este matachín, pues sacando los trapitos al sol, se inspira y a esa banquita y a lo que sucedía allí le sacó la siguiente estrofa. Sobre una rama que ya se quiebra, de pino existe una culebra y parece que tiene la manzana, porque anoche y mañana se sienten besuqueos, diamantes y romeos que se tapan con la ruana. Ahí está el verso, y los matachines son así y son picantes y todo eso. Y bueno, este matachín, para hacerle el reconocimiento, fue mi padre. Entonces, ellos son así, y si usted se manejó mal, vea, cójase de donde sea, su tinieblo o su tiniebla salen a la luz pública. Bueno, este mismo matachín, mi padre, alguna vez le ocurrió, y estando él allá en la tribuna, alguien le gritó, que bajen ese borracho. Y padre le contestó, y ese que allá rebuznó, que se suba él aquí para que pruebe el ají, así como lo pruebo yo. Los matachines y Julián a mí me entretiene mucho porque me
me va diciendo esos versos, pero espontáneos. Yo no sé, esos mantienen el verso bailando en la lengua, y no sé cómo hacen, y esa imaginación, pero cuando uno se mete con el diablo y con el carnaval, algo le pega. Y por último, pues en esta declamación de lenguaje matachinesco, voy a decir algunos versos, estos sí son de mi inspiración, de la consagración del guarapo que hicimos en el carnaval de este año en enero. Es para que ustedes vean cómo declamamos sobre nuestro guarapo, sobre nuestro carnaval y sobre nuestro ancestro, porque esto es ancestral. Consagración del guarapo. Te consagramos, ancestral guarapo, licor oficial de la celebración, que te consuman con patas de sapo, como reza endiablada tradición. Te consagramos para que hagas fiesta con chirimía, diablo y calabazo, que todos brinden a diestra y siniestra con 10,000 totumas de un guascazo. Que lo tomen en Pirsa y el Mestizo, en Aguacatal, Cipirra y Planadas, cuidado con su embrujado hechizo, pues no tiene subida sin bajada. Esa subida sin bajada quiere decir que usted toma guarapo, usted se le sube la cabeza, pues, y lo sube hasta el cielo, pero no tiene bajada. Entonces se emborracha uno y bueno. Y termino con una plegaria, que amamos nuestro carnaval y nuestro guarapo. Termino con esta plegaria, porque estamos en la consagración del guarapo. Oh magnífico guarapo, despierta hoy de tu sueño, sal del noble calabazo. En el carnaval eres la luz, sin tu presencia nada fuera, como tampoco lo fuera un redentor sin cruz. Feliz guarapo agitador, el carnaval se embeleza en tu elixir embriagador. Ríe la careta, suena ya el tambor, gime la trompeta, sale el astrosol, la capa se agita, el cacho es un sol. Majestad carnaval, eres fuego inmortal, tu canto es himno, poesía es verso, eres el camino, ley del universo. Guarapo de dioses ancestrales, elixir de eterna mocedad, consagrado en tantos saturnales, líbranos de todos los males, ahora y siempre, por toda la eternidad. Consagración del guarapo, es un pedacito nomás, porque eso es larguísimo. Bueno, ya saliendo de este lenguaje matachinesco, paso pues ya a lo que vine. Pues yo vine a hablar de las cuadrillas del carnaval, pero vean ustedes que si uno no habla de esto, poco van a entender, ¿no es cierto? Entonces, pues por eso hice esa introducción tan larga. El séptimo título, y la magia y la fantasía se volvieron carnaval en las cuadrillas de ingenio fecundo. Que vamos a ver es de dónde salieron las cuadrillas, que tienen un origen muy tradicional, casi que ancestral. El concepto cuadrilla se refiere a lo que conocemos como una comparsa, pero para el carnaval de Río Sucio no es comparsa, sino cuadrilla, que es un grupo conformado por matachines o sacerdotes de la cofradía con un propósito ritualista, juglaresco y de representación cultural. El concepto de cuadrilla en el carnaval de Río Sucio tiene raíces profundas desde la época de la colonia, cuando en las fiestas religiosas del Real de Minas de Quiebralomo se celebraban actos sacramentales propios de la religión venida de Europa. Era una puesta en escena con características teatrales. Por ejemplo, la oración de los Reyes Magos. Vea, estos actos sacramentales los hacía la iglesia, pues lógicamente para dogmatizar a sus fieles o para adoctrinarlos. Ellos hacían actos sacramentales, hacían unas puestas en escenas en la nave central pues, de todas las iglesias, que es tan larga, ahí hacían las representaciones. Esas representaciones por grupos de personas en escena, unas especies de sainetes con muchos elementos del teatro, los retomó las cuadrillas del carnaval de Río Sucio luego para, para conformar su estructura. En estas mismas fiestas de Reyes, el 6 de enero, se daba asueto a los esclavos traídos del África, quienes se soslayaban en su canto con tambores y danzas que revivían la nostalgia por los reinos avasallados y el fervor por sus espíritus ancestrales que ellos no olvidaban. Practicaban una representación bajo pintura y máscara para encubrir el ritual ofrecido a sus dioses que no dejaron de existir. A esta representación festiva la etnia africana la llamaba los matachines. Por otra parte, en las tribus indígenas era preponderante el ritual a la diosa de la chicha y se manifestaba con grupos de indígenas organizados para el baile de la olla, la consagración del guarapo y el entierro del calabazo. Dicho ritual no significaba otra cosa que el culto a la tierra, pues sus deidades aún continuaban vigentes. También
En dichas fiestas de reyes, por parte de los regentes del Real de Minas y descendientes de españoles, ponían en escena las maestranzas. Estas eran un desfile o revista militar a caballo, cuya formación impecable se hacía en filas múltiplos del 4, por ahí se fue derivando el nombre cuadrilla, y cuyo rigor sobrevivió hasta las primeras décadas del siglo XX. En estos eventos, vea, en las fiestas de Reyes, en el Real de Minas de Quiebralomo, los esclavos salían pues con su grupo a hacer su sainete, su danza, con sus instrumentos musicales. Ese grupo de esclavos conformaban una cuadrilla que fueron elementos culturales africanos que luego las cuadrillas del Carnaval de Río Sucio retomó para hacer pues un sincretismo que son ahora lo mismo que se está representando en las cuadrillas del carnaval. Y los indígenas que hacían pues el ritual del baile de la olla y el guarapo y todo esto, también eran grupos de indígenas y las cuadrillas también retomaron todos estos elementos culturales. Por eso esa trietnicidad es tan fuerte y por eso el carnaval tiene ese origen ancestral tan poderoso y tan fuerte, que es el que nos mueve y nos conmueve y cada vez nos cautiva más. Otros eventos que influenciaron decididamente en el concepto de cuadrilla, gracias a la riqueza que prodigaba el oro, fueron el teatro y la zarzuela traída por compañías españolas, cuyo apogeo inició en 1897 y perduró hasta la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, fue la confluencia de tantos hechos culturales, unos tradicionales y otros ancestrales, los que se fundieron en una inocente intención para dar origen a las cuadrillas de ingenio fecundo, esencia del Carnaval de Río Sucio. Ahí está el origen de las cuadrillas del Carnaval de Río Sucio. Y el octavo título, y el carnaval se hospedó en las casas cuadrilleras. Es una de las tradiciones más hermosas que tiene el carnaval y yo diría que son los únicos carnavales en el mundo que conservan esta tradición. Visitar en una fiesta de carnavales unas 18 casas cuadrilleras, unos 3 tablados populares, unas 25 a 30 cuadrillas. Eso es una fiesta que si usted va a ir a vivir la cultura riosuceña, usted no se imagina, eso es una locura. Y hay muchas partes donde verlas y vivir esta tradición. Las cuadrillas reparten sus letras y las cuadrillas cantan con nosotros. Ahora vamos a ver 3 videos corticos, muy corticos, que ustedes van a ver ese arraigo que tiene la gente con el carnaval, porque el carnaval para mí es la fiesta más incluyente del mundo. Usted puede participar de muchos, casi que de todas las actividades del carnaval, uniéndose a las cuadrillas, a las barras, a los disfrazados y a muchos de los rituales del carnaval. Bueno, y el último título, y el carnaval se hospedó en las casas cuadrilleras. Desde la época de la colonia, las fiestas religiosas eran las de mayor preponderancia entre las celebraciones. Además que la clase social propietaria de minas y de la tierra aprovechaba la pompa para ratificar supremacía. En el Real de Minas, la celebración religiosa de más arraigo fue la fiesta de Reyes Magos, la primera semana de enero, en la cual se daba participación a los esclavos en el único día de asueto que tenían al año por orden de la corona española. Ese día de descanso, los esclavos matizaban la fiesta con atavíos ornamentales, instrumentos de percusión y danzas ritualistas, especialmente la danza llamada Matar la Culebra, la cual era un homenaje al espíritu de la sabiduría, donde la culebra debía ser ejecutada bajo techo para que el saber y conocimiento que abrigaba su vientre pudiera impregnar a todos los presentes. Este fue uno de los comienzos de las casas cuadrilleras, pues los esclavos en su jolgorio visitaban las mansiones de sus amos para divertirles. La danza de la culebra en el Real de Minas de Quiebralomo, una danza africana, salían pues todos los africanos haciendo pues sus danzas y sus bailes y sus canciones y su ritmo pues con los instrumentos. Y esa danza, Matar la Culebra, es un homenaje a la culebra, que era un espíritu o un signo de sabiduría entre los africanos. Y la creencia de ellos era que al matar la culebra, que era abrir el desfile, se abría el vientre de la culebra, salía la sabiduría para impregnar a los presentes. Pero eso había que hacerlo bajo techo, porque si se hacía a cielo abierto se perdía el conocimiento. Entonces, ellos visitaban las casas de sus amos. Pues entrar un esclavo pues a bailar allá a la casa del terrateniente y el dueño del oro, pues eso era como raro, pero ellos lo admitían porque gozaban con ellos y entonces entraban allá. Desde eso, el carnaval empezó a retomar esa bella costumbre
de entrar a las casas y compartir en familia, pues toda la alegría y todo el rigor cultural de la puesta en escena de las cuadrillas. Vea, también les cuento que en la Marquesa de Yolombó también leí esta misma situación cuando los terratenientes y dueños de las minas se visitaban entre ellos y entraban a las casas llevando esclavos, danzantes y todo para demostrar cuál tenía los esclavos más talentosos. Eso está en la Marquesa de Yolombó, porque ahí también pues, hay un relato extraordinario sobre la minería y la explotación del oro. Bueno, esa costumbre singular del Carnaval de Río Sucio, de que en dicha fiesta popular los grupos de representación artística o cultural allegasen su presentación a las diferentes casas de familia, fue una modalidad que trascendió en el Carnaval de Río Sucio desde el principio de su conformación. Por lo tanto, hoy perdura como un requisito único entre todos los carnavales del mundo. En el año 1876, en la novela Tomás de Rómulo Cuesta, está el siguiente párrafo, abro comillas: las familias que tenían casas de amplios salones se recluyeron ese día a ellas, pues habían quedado en público el espectáculo de cada cuadrilla, irían a sus moradas a repetir la representación de las piezas. En 1876, cuando ya estaba conformando casi que del todo el carnaval, ya esta bella tradición existía lógicamente en el Carnaval de Río Sucio. Y les cuento que la plaza de San Sebastián era la plaza de los ricos, los dueños del oro y de las tierras, y era por lo tanto conservadora. Y la plaza de abajo, que es la plaza de la Candelaria, porque la otra era San Sebastián, la de la Candelaria era la de los resguardos indígenas, los indios desplazados que no tenían pues era la diferencia de clases y eran liberales. Entonces, siempre hubo eso. Y en estas casas cuadrilleras, cuando el carnaval empezó a conformarse y las cuadrillas a visitar casas cuadrilleras, pues todos los amores ahí trabados en ese mestizaje y todas esas cosas, aprovechaban para ir a ver a la novia, pues a la casa de los ricos, porque seguro no lo dejaban entrar, y entraban disfrazados. Lo narra muy bien Tomás. En la novela Tomás se narra muy bien estas cuitas de amor prohibidas, pero que se hicieron bajo disfraz y bajo máscara. Bueno, de la estructura del carnaval ya habló el maestro Julián, no voy a hablar sobre eso. Voy a hacer un resumen para presentar unos videos que ya los pueden empezar a colocar. Y termino con decir que las cuadrillas del Carnaval de Río Sucio tienen registro desde la segunda mitad del siglo XIX, precisamente cuando comenzó a gestarse el carnaval. La mayor manifestación cultural de los riosuceños es el carnaval, y la cuadrilla es la esencia que resume esta expresión. En ella se recrea el sincretismo de tres razas, blanca, indígena y negra, y a su vez exponen en cada celebración los rituales ancestrales, la magia de la palabra, el diseño de la máscara, el disfraz y la pluralidad de una cultura musical. En las cuadrillas se funde el arte y la cultura. Son un espacio lúdico de integración social propio para la recreación y los sueños, esperanza crítica del devenir humano. Las cuadrillas de ingenio fecundo son el estrado de la palabra hecha poesía, lírica, épica, crítica, sátira y socarronería. Las cuadrillas del Carnaval de Río Sucio son el crisol del teatro de la farsa, hecho ficción y realidad. Podemos apreciar parte de las cuadrillas. Esta cuadrilla, la Paila Mocha, es de la cofradía pues, de mi familia, de los Vargas. Miren el ritualismo de nuestras cuadrillas. Somos rituales por excelencia, la Paila Mocha. Y esa que va ahí, pues es la Paila Mocha, donde vamos a cocinar a todos los pecadores. Arus catras catrancasai guasape, que este conjuro nos rescate de tanta carreta barata de los ufanos mandantes. Esas medidas de pata subieron el dólar, la inflación y la lata. Y por Satanás no nos crean tan aguacate. Huasca, Huacaica, Curupancha, Chambaruca, Carecocha. Llega la Paila Mocha con candentes sentencias saturnales para curar los males de la sufrida humanidad. Caerán contratistas ladrones, políticos torcidos
y de cuello blanco todos los bandidos, traficantes y falsos amantes, lagartos, mentecazos y patos, las lenguas viperinas, crueles celestinas y el cura fornicador. ¡Oh, gran Satán del carnaval! De corrupto se trata este mal, se llevan en la paila mocha por toda la El ritual de la cuadrilla y ya entran los otros integrantes al tablado, pues para empezar a cantar. Lógicamente, pues no podemos poner todas las canciones porque eso es muy largo y vamos a ver otra cuadrilla. Aquí pues nos está fallando un poquito, será el internet. Estos videos que traigo son de la Cofradía de los Vargas, somos 24 integrantes, todos de la misma familia, como les decía ahora, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Esta cuadrilla llama Se armó la de Troya, así como que entró pues para que finalice esta cuadrilla, simplemente presentar ahí que llegan los cuadrilleros al tablado para cantar. Se armó la de Troya, los guerreros se unían y formaban un caballo que estallaba. Y este caballo, y aquí se armó la de Troya con esta familia. como la leyenda de Troya, salían todos los guerreros. Seguida vemos la presentación en el tablado, pero nada más un pedacito pues para que vean los ritualistas que somos las cuadrillas del Carnaval de Río Sucio. Somos ritualistas por excelencia. Don Pacho Francisco Vargas. Hoy nos invaden guerras, drogas. Miren el caballo acá, frente al público. Corrupción, y hasta santos, non santos, que son más diablos que santos. Amos de la mentira y la traición. Ustedes pueden ver el Carnaval de Río Sucio, es apoteósico, Oh, multitudinario. gran Satán del carnaval. Si de invasores infiltrados se trata este mal, exorcízanos a todos para que cabalguemos omnipotentes la eternidad. Bueno, la grabación fue con un celular y todo, pero bueno, se aprecia más o menos lo que es la puesta en escena de una cuadrilla. Esto ya pues nos estamos despidiendo. Ya el maestro Julián nos amenazó con que se acabe el carnaval y quemamos al diablo. Todos lloramos. Pero miren ustedes la alegría de un pueblo, todo esto se vive en familia. Las letras de las cuadrillas las repartimos y el público canta con nosotros. Eso es extraordinario. Por ahí traje unas letras de cuadrillas del carnaval, por los que les quieran mirar cómo cada cuadrilla se presenta y hace su formato, pero más que todo es para que nos acompañen cantando y disfrutando de la celebración. Y ternura, panacea del pobre mortal. Tú has venido quizás de la altura como prenda de don celestial. Bueno, nos falta la última diapositiva, que es la de la despedida, pero no sale, estamos como lentos con el internet. Ah, vea. Muchas gracias, quemamos el diablo y se nos acabó el carnaval. Gracias.